Muy bien, vamos a hablar de una de las propuestas más polémicas y más comentadas de las que ha hecho Dina Boluarte desde los Estados Unidos, la que tiene que ver con la declaratoria de emergencia de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como de la provincia de Sullana en Piura. Para eso me acompañan en estudios Luis Herrera Romero, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, y por Zoom estamos con Sandro Espinosa, ex agente de la policía, capitán en retiro, experto en seguridad ciudadana. Muchas gracias, caballeros, por su presencia. Comenzamos, señor Herrera, si le parece, hablando de esta declaratoria de emergencia. ¿Está de acuerdo? ¿Está en contra de esta declaratoria de emergencia? Estoy de acuerdo porque, a ver, tenemos que partir del hecho de que la delincuencia y el crimen organizado internacional hoy por hoy es el principal enemigo del país. O sea, ya justo hace 2 semanas teníamos una presentación en el Congreso y hablábamos del nuevo tipo de terrorismo, ¿no? Entonces, el crimen organizado, con estas granadas que han comenzado a lanzar a empresas, ya está cometiendo actos que ya van más allá de, vamos a decir, la delincuencia común. Aquí estamos hablando de que el crimen organizado y la delincuencia se han vuelto el principal enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Si no tomamos control territorial, si no tomamos control para poder ejercer e implementar la ley, entonces nos va a sobrepasar. ¿Cuál es el gran riesgo? No olvidemos que nosotros como país estamos ubicados geopolíticamente dentro del centro de lo que es el movimiento del narcotráfico. Sí. Somos el segundo país productor de drogas. Ya vemos lo que pasó en Ecuador, donde mataron a un candidato presidencial. El dinero del narco ha entrado en la campaña colombiana. No hablemos de Venezuela, que sabemos que está penetrado completamente por el tema del narcotráfico. La economía boliviana está influenciada por el narco. ¿Cuál es el gran riesgo que tenemos nosotros como país si hoy día no ponemos orden? Que en 2026 el dinero del crimen organizado penetre en las campañas electorales y que perdamos zonas. ¿Le parece un riesgo? Pero está establecido como riesgo, mire. Yo le digo que a mí no me parece un riesgo porque me parece que ya ocurre. Entonces, peor todavía. Entonces, si eso es así, la medida que se está tomando es necesaria, pero ahora hay que aprender de las experiencias pasadas. Simplemente dar una declaratoria de emergencia para que salgan las Fuerzas Armadas. Si no se aplica una estrategia diferente que va apuntalada por 2 pilares básicos. Primero, dotar de inteligencia y tecnología a la policía. O sea, nuestra crítica, por ejemplo, a la estrategia que ha planteado el Ministerio del Interior desde un inicio, ha sido que el ministro ha planteado su estrategia desde el punto de vista de que tenemos que tener más policías en la calle. Sí. No va a servir de nada tener más policías en la calle si el policía, primero, no tiene mejores recursos para poder hacer la labor de inteligencia, y segundo, si no, y lo hemos discutido aquí anteriormente, no entramos de una vez a discutir seriamente la modificación del modelo garantista. ¿Por qué? Nuevamente, la policía realiza sus actividades, pero el delincuente sale libre. Entonces, ¿qué está pasando? Eso genera en la delincuencia un sentimiento de impunidad. Ajá. O sea, ha sido una burla, por ejemplo, que saca, pues, el ministro sale a decir, ante una granada, vamos a poner 250 dólares. Al día siguiente, vuelven a poner otra granada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la delincuencia, pues, que no tienen miedo. Que no tienen miedo. Muy bien. ¿Qué le parece este mismo tema, capitán Espinosa? Raúl Tola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo primero quisiera comenzar por hacer un análisis, un diagnóstico, ¿no? Efectivamente, el Perú no tiene inteligencia hace más de 35 años. La inteligencia fue satanizada por una narrativa de izquierda o del comunismo que vemos ahora y que tú comentabas minutos antes. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando, no? Lo que realmente está pasando en toda Latinoamérica, más allá de la corriente comunista que vive o converge con la criminalidad y la delincuencia, es que los cárteles del narcotráfico han ido evolucionando. Recordemos a Pablo Escobar, él controlaba la ruta de la droga hacia Estados Unidos, hacia Europa a través del Caribe. Luego lo siguió el Chapo Guzmán, que tomó el control, vamos a decirlo, de la droga porque él tenía los túneles, la ruta hacia Estados Unidos y también hacia Europa. Luego lo sucedió su hijo. Por información de inteligencia, fue entregado por los que lo secundaban y crearon un nuevo cártel que se llama La Nueva Generación. Y quiero repetir el nombre, el cártel se llama La Nueva Generación. Este cártel ha tomado la decisión estratégica para su crecimiento y control de todo el narcotráfico internacional, no solamente controlar la ruta, sino también controlar la materia prima. Por eso ha desplegado sus fuerzas y toda su logística hacia Sudamérica. Y ha tomado, como ya lo mencionó el señor Herrera,
ha tomado Ecuador, Colombia y Venezuela. Y el próximo territorio a controlar es Perú. Y como tú ya lo decías, ¿no? El narcotráfico ya está acá ya, hace muchos años, con diferentes cárteles, pero el cártel que está predominando en el mundo sobre los cárteles europeos es el cártel La Nueva Generación. Repito, esta es una información que lamentablemente, como no tenemos inteligencia, no se puede prospectar, no se puede diagnosticar. Los grandes planes de seguridad y los planes estratégicos nacen de los planes de inteligencia. Sí. Hoy en día tenemos inteligencia como unidades policiales, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente seguimos viendo el problema en la seguridad como si fuese un problema individual aislado. En el siglo XXI, ya muchos países desde el siglo XX ven a la seguridad pública o seguridad ciudadana engranada a la seguridad nacional como uno solo. Un ejemplo de esto, pues, a partir del año 2001 se crea el Homeland Security en los Estados Unidos, que centraliza todas las informaciones de inteligencia para poder crear los grandes planes estratégicos. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, la pregunta que has hecho respecto al estado de emergencia es una medida, vamos a decirlo, adecuada, pero es una medida sin ningún plan estratégico, es como una salida de bombero a un incendio. El Ejecutivo ha pedido facultades al Legislativo y ha pedido presupuestos, ¿no? En realidad, en estas circunstancias y aplicando lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley de Seguridad Nacional, el Ejecutivo no tendría por qué pedirle facultades ni presupuesto al Ejecutivo para poder, como dice la Constitución, el Estado está obligado a salvaguardar la seguridad, la vida de todos los peruanos utilizando todos los recursos que sean necesarios. Entonces, desde ese punto, yo quiero recomendar lo siguiente. Se debe declarar un estado de emergencia nacional orientado a mitigar ¿qué problema? La vida y la seguridad de los peruanos, porque en el Perú no están operando delincuentes comunes ni organizaciones criminales peruanas, están operando organizaciones criminales internacionales, tanto crimen o delincuencia como de narcotráfico. Y estamos hablando de extranjeros operando en territorio peruano, asesinando peruanos. Por lo tanto, lo que se debe hacer es utilizar a nuestras Fuerzas Armadas durmientes. Las Fuerzas Armadas están en un estado de durmientes hace casi 40 años. Tenemos 200.000 efectivos que ya tienen formación castrense. Ellos, el 30% deberían ir a los centros de formación policial para recibir un pequeño curso de la función policial, el 30%. Y apoyar a la Policía Nacional en todo el despliegue, en todo el territorio. El 70% o el 60% debe ir al cierre de fronteras. Ahí no necesita una capacitación adicional, porque eso es su función, ¿no? Salvaguardar la seguridad y la integridad del territorio peruano. Cierre de fronteras. El otro porcentaje es el 70%, un 30%, un 20%. Luego de que el Estado tome la decisión desde la Ley de Seguridad Ciudadana, darle 72 horas a todo extranjero en territorio peruano para que se empadrone en las comisarías, dependencias policiales y unidades militares o dependencias militares. Luego de que la RENIE le dé acceso, ya sea control biométrico y imagen, lector de imagen, que la RENIE lo tiene hace 2 años y no lo utilizamos. Luego lo que los empadrona en ese empadronamiento, el ciudadano extranjero tiene que justificar por qué motivo está en territorio peruano. Si está por trabajo, tiene que presentar una carta de trabajo de su empleador y le da otra semana para que apostille sus documentos en el consulado venezolano en territorio peruano. Luego de eso, tendría que detener a estas personas de acuerdo a una ley de seguridad nacional y no gastarse millones construyendo penales. Construyan hospitales, colegios para los niños del interior del país. O sea, a un extranjero, en otras palabras, a un extranjero hay que detenerlo simplemente porque no explica por qué está en el Perú. Efectivamente, porque tiene que determinar su situación y dada el antecedente, dada la coyuntura de asesinatos, delitos, organizaciones criminales internacionales, se le detiene hasta que ese extranjero justifique su, vamos a decirlo, su presencia en territorio peruano. Hasta que demuestre su inocencia. Exacto, hasta que demuestre cuál es el motivo. Eso no es lo que dice la ley, entiendo, ¿no? Yo creo que la Constitución dice que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Eso es correcto en el ámbito de, vamos a decirlo, el Código Procesal Penal, es un delito y un proceso común.
Acá tendríamos que aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Que no puede ir contra la Constitución. Que no puede ir contra la Constitución. No sé qué le parece a usted, Creo señor que Herrera. La discusión que se está planteando es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El delincuente por sí debe saber que cuando delinque, sus derechos se van a restringir inmediatamente. No pueden ser de igual nivel que los derechos de un ciudadano honrado. Creo que esa premisa todos estamos de acuerdo. Sí. El tema, ¿cuál es? Lo que se ha señalado. Hoy día tenemos 1.600.000, si queremos hablar de la migración venezolana, de los cuales el 88% están trabajando de acuerdo a la última cifra que ha sacado justamente Migraciones, y de ese 88% que están trabajando, el 80% está trabajando de manera informal, no tiene contratos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Hay un tema que se llama la visibilización de la migración. O sea, para que el Estado pueda ejercer control, tiene que poder saber dónde está ubicado usted, dónde estoy ubicado yo, porque así se puede hacer la provisión de los servicios públicos de salud, educación. Sí. Entonces, cuando no tenemos a la migración identificada, tenemos una migración móvil, lo que tenemos es una migración que entra y sale fácilmente de actividades lícitas como de actividades ilícitas. No olvidemos que el tema de las bandas criminales internacionales que vienen de Venezuela vienen formadas de lo que se conoce ya como los colectivos, que surgieron justamente a partir de la época de Chávez. Y estos colectivos tenían una particularidad allá en Venezuela. Se les creó como un órgano de poder paralelo a la policía y a la Fuerza Armada. Entonces, tenemos colectivos que en Venezuela tienen 10, 15 años, o sea, tenemos jóvenes venezolanos que han llegado al Perú, que se han formado pensando y creyendo que la violencia es parte del ejercicio de su derecho. Sí. Entonces, navegamos un poco por las redes sociales, vemos los TikTok, vemos estas cosas. ¿Cuál es lo que vemos comúnmente? Todo el mundo grabándose y diciéndole al policía, ¿por qué me detienes? ¿Por qué haces esto? Dame tu orden. O sea, todos estamos de acuerdo con el tema de la defensa de los derechos humanos, pero cuando el derecho del delincuente... ¿No pueden hablar cuando los detienen? Pero no, o sea, pero ¿usted da cuenta usted que rompen el esquema del equilibrio del ejercicio del poder, del Estado para poder imponer la ley? Entonces, ¿Protestando? No protestando. Yo le invito a que haga un análisis. No es lo que usted me acaba de decir. Por eso, o sea, usted vea las redes. O sea, ¿qué es lo que hace esta gente? Se enfrenta a la autoridad. Sí. Le va y le pone, se enfrenta. Pero es que es un delincuente. Evidentemente se enfrentará a la autoridad. Está incumpliendo con las leyes. A lo que voy. Nosotros tenemos que recuperar y otorgarle. Y por eso hablaba del inicio de que me parece bien la medida, pero cambiando la estrategia. Porque o sea, ya hemos tenido estados de emergencia que no han tenido porque además, otra cosa que ha dicho es que, claro, efectivamente, hay una minoría de migrantes con un trabajo formal porque el Perú es un país informal. Fíjese usted cómo es... Es decir, el 80%, 70%, dependiendo del estudio, nos lo comentará luego Luis Miguel Castilla seguramente, establece que la economía es informal de todo el Perú. Sí, la migración en el 2018 es su punto máximo. Sí. 700.000 migrantes en el Perú. Justo el 2018 es el año que los indicadores económicos en el Perú comienzan a caer. Sí. O sea, el proceso migratorio venezolano en el Perú se ha dado paralelamente a todo el proceso justamente de desamblaje de los temas económicos y por tanto no ha sido posible absorber en un círculo virtuoso la migración venezolana. Y ahí viene un tema que no hay que dejar de lado y que es quizás el más importante. El tema es que cuando la delincuencia ya supera la capacidad de acción del Estado, hay algo que afecta fundamentalmente, que es la confianza. Y la confianza justamente en los actores económicos. Miren, hace 2 días han salido los resultados del tema de PBI, del tema de la caída de la inversión privada. Sí. O sea, nuestro tema no es solamente policial. Nuestro tema es mucho más grande. O sea, es un tema general de país. Nosotros tenemos que recuperar la capacidad del Estado para ejercer la ley, ¿no? Para poder, nuevamente, primero darle seguridad a lo que todo ciudadano quiere. Todo el mundo quiere salir de su casa así que lo asalta. Sí, no, eso es seguridad, por supuesto, seguridad ciudadana, pero el problema de la economía es mucho más complejo que el de la seguridad ciudadana. Es un problema de seguridad jurídica, no solo eso. Es un problema de seguridad jurídica, es un problema de expectativas, es un problema de, digamos, fenómenos naturales, es un problema muy complejo. No, claro, pero confianza en la
capacidad del Estado de ejercer e implementar la ley. De Sí. seguridad, como usted dice, de seguridad, la justicia, básico. Por eso, un rol esencial en este tema, nuevamente, es que el Ministerio Público y el Poder Judicial se ponga a tono en esta lucha. Y por eso es que tenemos nuevamente que entrar a modificar, a discutir y modificar el tema del modelo procesal garantista, porque si no, nada va a cambiar. Capitán Espinosa, hablaba usted dentro de su propuesta de la posibilidad de decretar un estado de emergencia a nivel nacional. Ahora, el problema con los estados de emergencia en el Perú es que las experiencias no han sido buenas. Y lo digo, digamos, mencionando el caso del Callao, donde el estado de emergencia, que es una situación excepcional dentro de la ley, se ha vuelto la normalidad. Y por tanto, el impacto que debería tener un estado de emergencia no es tal, porque es una situación básicamente declarativa, es básicamente un membrete que no tiene consecuencias reales en la vida de los chalacos. ¿Cómo impedir que ese error, que esa problemática que se registra, se replique a nivel nacional con un modelo como el que plantea? Sí, es correcto lo que usted menciona, pero como te decía, es importante que activemos el sistema de inteligencia y que sea autónomo sobre todo. Los sistemas de inteligencia en los últimos 30 años simplemente han sido pues una plataforma, vamos a decirlo, política para el gobierno de turno, ¿no? Sí. Ya lo hemos visto en todos los gobiernos pasados. Pero entonces no es solo que la izquierda los haya satanizado. Usted mismo está diciendo que fueron una plataforma política para los gobiernos de turno. Y por cierto, si se han satanizado los sistemas de inteligencia, yo no sé si es por la izquierda o el comunismo. Yo estoy completamente de acuerdo con la necesidad de sistemas de inteligencia, pero me parecería que el principal responsable de la satanización de los sistemas de emergencia se llama Vladimiro y se apellida Montesinos. Tú has llegado a un punto muy importante. Recordemos que Vladimiro Montesinos pues, fue el que diseñó todo este tema de controlar el sistema de justicia. Es más, hay un video en Google donde él se reúne con los tránsfugas y le dice que la siguiente fase es controlar el sistema de justicia. Bueno, el gobierno cayó el gobierno. Sin embargo, los gobiernos que le siguieron, liderados por Gorriti y todos los que conocemos como caviares, no cambiaron el modelo, sostuvieron el modelo. ¿Alan García fue un presidente caviar? No, pero también conversó con ellos. O sea, acuérdate que los 4 gobiernos estuvieron metidos en el tema de Odebrecht y todo el tema de Odebrecht se sostuvo en una plataforma creada por los caviares. Odebrecht se sostuvo en una plataforma creada por los caviares. ¿Eso lo está afirmando en serio? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un tema que se ha visto. ¿Odebrecht que financiaba el fujimorismo era caviar? No. Odebrecht no financiaba el fujimorismo. Recordemos que no? Odebrecht... ¿Pero no ha visto las declaraciones del señor Barata la semana pasada diciendo que le entregó dinero a Keiko Fujimori? Esa es en su campaña. Su campaña. Vamos a hacer una línea de tiempo. El gobierno de Fujimori que termina en el año 2001. El año 2001, Vladimiro Montesinos... Keiko ¿financiaba el fujimorismo? Pero hagamos la línea de tiempo. 2001 para adelante. ¿Cuándo le dio? ¿Le dio antes de 2001 o le dio después de 2001? Se lo dio después de 2001. Sí. Exacto. Antes de 2001, Vladimiro Montesinos crea el modelo de controlar el sistema de justicia. Él crea ese modelo. Luego del autogol. Pero el gobierno cae y los caviares que tomaron el control del gobierno, en el gobierno de transición, ellos no cambiaron el modelo. Continuaron. Montesinos era caviar. Esa es la nueva teoría. No. ¿Montesinos era caviar? No, señor Raúl Tola. Usted quiere confundir a la opinión pública. No quiero confundir a nadie. Que Montesinos creó el modelo. Me sorprende lo que está diciendo. Me parece fascinante lo que está diciendo. Es una teoría, fascinante. Siempre sorprendo yo a muchos periodistas. Siempre. Sí. Vladimiro Montesinos crea el modelo de controlar el sistema de justicia. El gobierno cae. Sí. A pesar de que el gobierno cayó y hubo un gobierno de transición donde se pudo destruir, se pudo anular ese modelo para controlar el sistema de justicia, no se anuló. ¿Y quién lideró todo esto? Gorriti lideró que este modelo no se destruya. O sea, Gorriti es el nuevo Montesinos a partir del año 2000, es lo que nos está diciendo. Yo creo que mejor. Mejor. ¿Por qué? Mucho mejor. Tiene una ONG de derechos humanos, recibe $25 millones al año, tiene un dispositivo de seguridad con una ley. ¿Recibe Gorriti $25 millones al año? Sí. Una ONG que recibe ese monto de dinero. Había un reportaje periodístico hace poco.
¿En serio? Bueno, me parece Sí, que estamos haciendo debate ficción, pero más allá de eso, yo le quería preguntar a usted si está de acuerdo con que Keiko Fujimori es caviar, Alan García es caviar. ¿Así es como se han manejado las cosas en el Perú? Yo lo que quiero decir ¿No deberíamos ver la realidad para tratar de atacarla primero? A eso quiero ir. O sea, el problema de la seguridad, ¿sabe qué? No tiene color político. Pero Porque asaltan, matan, violan y le tiran granadas. A mí un problema de las teorías de la conspiración disparatadas como la que está presentando el señor Espinosa es que nos impide atacar el problema tal cual es. Aquí lo que tenemos que centrar es el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad nuevamente está dibujado por la presencia del crimen organizado internacional, del narcotráfico, la minería ilegal, los delitos conexos y la delincuencia común. Que haya estado de emergencia significa que la Fuerza Armada va a salir en apoyo para lo que es la custodia de lo que se conoce como los activos críticos nacionales y el rol de atacar directamente el tema de la delincuencia y el crimen organizado es de la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional, con los recursos que tiene actualmente, hace su trabajo. Pero si nosotros la dotáramos, por ejemplo, de la tecnología suficiente como son los mecanismos, los software de reconocimiento facial, sí, los temas de geolocalización para las llamadas por celular, que el tema de la extorsión, que yo siempre lo llamo, es un delito invisible. Muy rápido uno tiene que estar ubicando dónde es la llamada. Si nosotros, y comparto plenamente en ese sentido sí la opinión, es que tenemos que fortalecer la inteligencia policial y los órganos de inteligencia tienen que colaborar en este esfuerzo. Hay que darle recursos a los órganos de inteligencia para que salgan a hacer el trabajo. No sirve de nada mandar 250 personas a la calle a pie para que hagan trabajo contra la delincuencia si no los dotamos pues de recursos, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que nosotros pensar seriamente. Esa es la estrategia. La estrategia es cómo nosotros utilizamos desde el Ministerio del Interior, que en este caso es el ente rector, ¿no?, la relación y los lineamientos de trabajo con la Fuerza Armada y los procedimientos operativos para colocar primero a las personas que hay que colocar en las jefaturas. O sea, oficiales que realmente estén dispuestos al tema. Y también hay una cosa que tampoco tenemos que olvidar. Parte de la lucha contra la delincuencia es que también pongamos orden y extirpemos lo malo de la policía. Sí. Porque también la policía pues tiene su personal que le hace daño a las actividades policiales. Ahí tenemos que hacer labor de contrainteligencia para limpiar la cancha. Pero para eso hay que ir y tomar decisiones. O sea, hay que hacer el tema. Nuevamente, la gran crítica a este momento, al enfoque y a esta propuesta de delegación de facultades que ha planteado el Ministerio del Interior y a cómo están enfocando este tema de enfrentar la delincuencia en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres y en tanto, es que, a mi entender, el ministro, por un sesgo de Guardia Civil, está pensando de que el tema del combate a la delincuencia es solamente poniendo policías en la calle, y no es así. Ajá. Tenemos que dotar a esa policía de recursos de inteligencia, de recursos tecnológicos, hacer buenos lineamientos de trabajo conjunto con la Fuerza Armada, que ya tiene experiencia previa. Por ejemplo, la Fuerza Armada ha hecho patrullaje en la época de la pandemia, Sí. y se hizo un buen trabajo. Entonces, Pero ¿hasta dónde debe llegar la intervención de las Fuerzas Armadas en estos estados de de emergencia? acuerdo a lo que dice el decreto legislativo 1095, el accionar de la Fuerza Armada como órgano de apoyo es, como digo, en primer lugar, la custodia de los activos críticos nacionales, y justamente ahí viene el desarrollo de los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Por ejemplo, la Fuerza Armada debe apoyar en todo lo que es, por ejemplo, patrullaje. Como se hacía, vamos a decir, en los 90, como yo le comenté, yo soy oficial de Marina de Retiro, del cuerpo jurídico, combinado. y en los 90 se hacía patrullaje, nosotros teníamos la sala Tiburón. Ajá. Marina hacía patrullaje y si había alguien que había que tener, se ponía a disposición de la comisaría. O sea, esos son los lineamientos finos que el ministro de Interior, el ministro de Defensa, tienen que coordinar para que esta medida, este estado de emergencia, tenga realmente dientes. Si no, va a ser un estado de emergencia más y finalmente el próximo año vamos a seguir hablando de lo mismo. Entonces, no. Pero como digo, no perdamos de enfoque que la urgencia de este tema ya ni siquiera es que sea solamente un tema policial, este es un tema de seguridad nacional y está amarrado directamente con la posibilidad de desarrollo económico del país. Sí, capitán Espinosa, quiere añadir algo, me parece. Sí.
No, sí, le estaba de acuerdo con lo que indicaba el señor Herrera, que efectivamente tenemos que verle desde el enfoque de seguridad nacional y tenemos que utilizar todos los recursos que tiene el Estado. Como te decía, hay unas Fuerzas Armadas durmientes, 200.000 hombres, 200.000 efectivos, recursos, combustible, equipamiento, vehículos, instalaciones. Y se podría utilizar estas Fuerzas Armadas. Lamentablemente, como te decía, hay mucha oposición a este tema por la gran plataforma y la gran narrativa que tiene la izquierda. Como yo le decía al inicio, la izquierda converge, la izquierda extrema. Yo en verdad soy, vamos a decirlo, simpatizante de la izquierda. Ah, sí. ¿no? Pero no de la izquierda extrema ni del comunismo. ¿no? Ellos convergen en un escenario de... Es un caviar, entonces. delincuencia. No, caviar es otra cosa. Caviar es un nombre que se autodenominaron, ahora se llaman liberales. Bueno, ¿sí? se hicieron llamar caviares porque sonaba más bonito, ¿no? Pero después se dieron cuenta que caviar. Era una alienada, ¿no? Después ya se llamaron, en el último gobierno de PPK ya se hacían llamar liberales. Pero te decía que en toda Sudamérica, donde ya está instalado el comunismo, el gobierno comunismo, la delincuencia se ha incrementado exponencialmente, enormemente, y han tomado las ciudades. Muy bien. Hayek es Javier. Smith es Javier. Los pensadores liberales históricos. Bueno, en fin, hemos creo que llegado a conclusiones muy interesantes en este debate sobre seguridad ciudadana. Sandro Espinosa, ex agente de la policía, capitán en retiro, experto en seguridad ciudadana, y Luis Herrera Romero, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Luis Miguel Castilla para hablar de economía.